Yo lo que voy a comentarles es parte de mi trabajo en ambiente marino costero que vengo realizando en la Universidad de la Patagonia. Para empezar, les voy a contar un poquito de la historia geológica, que es la parte, digamos, inicial de todos estos procesos sobre los cuales yo voy a hablar. Hace 150 millones de años comenzó la formación del Océano Atlántico, y esto trajo aparejado, entre otras cosas, la separación de los continentes que hoy conocemos como América del Sur y África. Ese desplazamiento entre esos dos continentes sigue hasta el día de hoy, pero aquellos procesos endógenos que le dieron origen no solamente fueron los responsables de la formación de ese océano, sino que también fueron formando las grandes cuencas oceánicas. Esas cuencas oceánicas fueron adquiriendo un relieve o una topografía bastante irregular, que a lo largo de los años se fue suavizando con el aporte que los materiales provenientes del continente iban siendo depositados en ellos. De tal manera que estos materiales, cuando llegaban al continente, iban depositándose de acuerdo a la dinámica del mar en una granulometría, dejando los materiales más gruesos cercanos a la costa y los más finos siempre en movimiento, desplazándose a lo largo de una superficie que en todos los continentes presenta las mismas características, que es una superficie suavemente inclinada y que es la plataforma continental. Esta plataforma continental tiene la particularidad, sobre todo en nuestro país, de presentar anchos variables. Un promedio aproximado es de 580 kilómetros, pero a la altura del Golfo San Jorge, esa plataforma se extiende en 870 kilómetros y, si lo miramos bien, a partir del paralelo 49 hacia el sur, es donde la plataforma argentina alcanza su máximo desarrollo. Todos los materiales que provienen del continente, insisto, parte de ellos quedan formando nuestras playas y parte de ellos comienzan a ser movilizados a partir de esta gran cinta transportadora que es la plataforma continental. Cuando llegan al borde de la plataforma, como están tan cargados en sedimentos finos, tienen una alta concentración de material muy fino, adquieren un movimiento de descenso, a lo que nosotros los llamamos corrientes de gravedad y corrientes de turbidez, y generan estos grandes surcos o cañones submarinos. Esta imagen yo la obtuve en un proyecto de investigación que hizo mi universidad con el INIDEP y con la Universidad Nacional de Mar del Plata, en donde mi trabajo en el buque de investigación Capitano Cabalda consistía en analizar las formas que presentaba el fondo marino a partir de la instalación de un sonar que había sido recientemente instalado en ese buque. Dentro de las puestas a prueba que hicimos en la navegación, nos instalamos frente a las costas del actual río Chubut, pero obviamente muchos kilómetros hacia el este de la actual desembocadura. Y además de observar estos cañones muy bien preservados sobre el talud continental, observamos cosas muy maravillosas, como por ejemplo antiguas líneas de costa preservadas que tienen allí aproximadamente unos 15.000 años y que responden a un nivel del mar que para aquel momento se encontraba entre unos 100 y 150 metros por debajo del nivel actual. Con lo cual, como hallazgo geológico, era muy importante porque ponía de manifiesto una vez más que el cambio climático es una cosa o un proceso que viene sucediendo a lo largo de la historia geológica del planeta. También pudimos tomar con detalle las características de cada uno de estos cañones. A este lo llamamos cañón norte y a este lo llamamos cañón sur. Pero evidentemente esta necesidad de conocer un poco más no nos satisfacía del todo y dijimos, bueno, ya está resuelta la parte geológica o geomorfológica de ese fondo oceánico. Veamos qué pasa con los recursos naturales a esa altura. Y entonces lo evaluamos con el capitán del barco y vimos qué probabilidades teníamos de tomar un muestreo para saber si existía o no y en qué cantidad, en todo caso, estaba allí presente los recursos naturales. Esta campaña, me olvidé decirles, es una campaña que hace el INIDEP anualmente para el monitoreo de la vieira patagónica.
ver si a estas profundidades podíamos encontrar este organismo. Se tomó para hacer un muestreo parte de esta cubeta que se alcanza a ver en el cañón sur, más o menos a los 200 metros de profundidad, porque era el sector más ancho sobre el cual se podía hacer una derrota, y contábamos únicamente con una rastra de fondo de importantes dimensiones, con lo cual era importante también el espacio con el que contábamos para hacer el muestreo. Y bueno, las características que vimos y todo lo que pudimos encontrar en esa recolección, en ese único muestreo que se hizo en el cañón sur, a la altura del río Chubut, nos demostraron que la riqueza y que los recursos naturales, renovables y especialmente la vieira patagónica se encontraba también en estos sectores tan profundos. Una vez resuelto este tema, entonces quedaba por preguntar qué pasa con los recursos no renovables. Entonces, desde el punto de vista geológico, sabemos que las mismas características que